Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. ¿Cómo es posible que me ame? La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Bienvenidos a un programa más de La Verdad que te hace libre. Desde Tailandia con el pastor Alfredo Hook. Recuerde que hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Le invitamos a que sea parte de la palabra de Dios, sea parte de lo que Dios quiere para usted. Acompáñenos en esta mañana en sintonía. Comenzamos.
sirvo a un Dios real. Dios que en el cielo está, digno de gloria, honra y majestad, gozo en mi alma, que alabó a un Dios real. Muy buenos días, amados hermanos, tengan todos ustedes una vez más. Qué gusto es estar aquí con ustedes, hermanos. De verdad que cada martes que podemos estar aquí siempre es para nosotros de mucha bendición el poder participar en el programa La Verdad que te hace libre. Bueno, como cada martes, por la mañana, ya iba a decir por la noche, ay, disculpen hermanos, pero de vez en cuando nos confundimos, ¿verdad? Estamos aquí en la noche, bueno, ahí martes por la mañana, ¿verdad? Este martes es bueno estar aquí una vez más con ustedes. Les saluda el hermano Alfredo Uc, misionero aquí en el país de Tailandia. Y bueno, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos una vez más aquí este martes en la mañana. Hace unos días me tocó predicar en una conferencia misionera y muy curioso porque recibí el horario, ¿verdad? Y me tocaba predicar como a las 5 de la mañana de aquí, de horario de Tailandia, y allá en México a las 5 de la tarde. Y muy curioso porque estaba yo listo para la transmisión y resulta que me había olvidado del cambio de los horarios, ¿verdad? Entonces, de vez en cuando nos pasa, ¿verdad? Que tenemos que tener alguna comunicación con alguien allá y pues nos confundimos de vez en cuando, se nos olvida, ¿verdad? Que estamos en diferente horario, pero bueno, ahorita no se nos olvidó y estamos a tiempo en el programa, ¿verdad? Qué bendición que podemos estar listos. Y gracias, hermanos, que nos escuchan siempre. Gracias, hermanos, que ustedes tienen parte con nosotros en este programa, escuchando, mandando saludos, mandando mensajes. De verdad que es de mucha bendición para nosotros el poder compartir este tiempo y tener este programa para que ustedes puedan escuchar la verdad que te hace libre. Recordamos, hermanos, una verdad está en la palabra de Dios y esta verdad nos trae libertad, ¿verdad? Nos trae libertad y es lo que queremos buscar siempre, hermanos. Queremos buscar libertad en la palabra de Dios. Libertad no acorde al mundo. El mundo tiene su propia manera de libertad, su propia manera de pensar en libertad, no acorde a la religión. La religión tiene su manera, ¿verdad?, de pensar en la libertad, no acorde a una secta, pero acorde a la palabra de Dios. Podemos tener libertad que nos puede ser de bendición a nuestras vidas. Recordamos siempre el camino del Señor es el mejor camino que podemos tomar y la Biblia dice que su verdad nos trae libertad. Gracias a Dios por ello. Y bueno, si usted gusta mandar todavía saludos, mensajes, será de mucha bendición para nosotros el poder recibirlos, que el hermano Gerardo pueda leerlos, ¿verdad? Y pues es de mucha bendición. Si usted tiene una petición de oración o alguna pregunta, como siempre les comentamos, cualquier pregunta que usted tenga, con todo gusto podemos estar aquí para contestar sus preguntas, y es que podemos contestarlas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermano, si usted toma el tiempo de hacerlo, damos gracias a Dios porque usted lo haga. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el programa, ¿verdad? No tenemos una enseñanza secuencial de otras semanas, como de hace varios días terminamos de enseñar algún tema, ¿verdad? Pero ahora estamos enseñando simplemente semana a semana diferentes enseñanzas. Y bueno, el día de hoy quisiera hablarles algo que la Biblia habla acerca en el libro de Génesis, ¿verdad? Vamos a ver algo en el libro de Génesis y quisiera invitarles a que ustedes, ¿verdad? Si usted está en alguna ocupación, bueno, que usted escuche la lectura que yo voy a dar, y si usted está pues en su casa, ¿verdad? Usted está disponible para abrir su Biblia, yo le invito a que usted lo haga, ¿verdad? Y usted pueda tomar este tiempo con la palabra de Dios y pueda usted escuchar lo que dice Dios allí en su palabra. Y bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 6. Y pues sabemos ya como lectores de la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Que
si hemos llegado, por ejemplo, estamos leyendo la palabra de Dios y hemos llegado al capítulo 6, sabemos que han pasado ya diferentes cosas, ¿verdad? Que vemos en la Biblia, hemos visto la creación, cómo Dios nos enseña acerca de su creación, cómo Él es un Dios creador y Él, ¿verdad?, nos enseña en su palabra, ¿verdad?, diferentes aspectos que podemos mirar, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo número 3, ¿verdad?, vemos acerca de la desobediencia del hombre, bueno, la creación, ¿verdad?, de toda la creación en general, hombre y la mujer, ¿verdad? Dios nos empieza a enseñar mandamientos. Tal vez no podemos mirar, ¿verdad?, ciertas cosas por escrito, ¿verdad? Pero vemos que si Dios trajo castigo o consecuencia por pecados, es porque tenían, ¿verdad?, ciertos mandamientos de Dios, ¿verdad? Tal vez no podemos hablar de todos, ¿verdad?, pero ciertas cosas fueron apareciendo como que Dios desaprobó, y esto es porque obviamente, ¿verdad?, ellos sabían, ¿verdad? Yo creo que como padre, si usted tiene hijos, usted no castigaría a sus hijos por algo que ellos no saben que era incorrecto. Si usted tiene reglas en su casa, yo creo que la primera vez que usted va a poner una regla, usted explica a sus hijos, ¿verdad?, lo que usted que usted quiere que ellos hagan, y usted espera que lo cumplan, ¿verdad? Pero por ejemplo, en el caso personal, ¿verdad?, nosotros tenemos 5 niñas, y de vez en cuando, ¿verdad?, tenemos que ir a la disciplina, pero la primera vez, ¿verdad?, les tenemos que enseñar, y ellos tienen que aprender qué es lo que se ha dicho, ¿verdad?, y tienen que someterse a esto. Les damos una oportunidad para aprender, tal vez la primera vez, y de vez en cuando, hermanos, también sabemos que el mejor ejemplo de ser un padre es Dios, y pues de vez en cuando también tenemos que tener misericordia, compasión. En ciertas ocasiones podemos perdonar, ¿verdad?, y dar una nueva oportunidad, y bueno, pues ese es otro tema, ¿verdad? pero vamos viendo en la Biblia, por ejemplo, cómo Dios empieza a tener ciertas indicaciones de cosas importantes, ¿verdad? Dios empieza a darnos indicios en la Biblia de que a pesar que no habían cosas escritas, esto es un mandamiento, eso lo tienen que hacer. Vemos cómo Dios empieza a tener castigo. Por ejemplo, vemos el asunto de Caín y Abel, ¿verdad?, el asunto de matar. Vemos el asunto de los sacrificios también, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, cómo Dios, por ejemplo, nos habla acerca de un día, ¿verdad?, de un día que debemos santificar para Dios. Vemos que Dios nos empieza a llamar acerca de cosas, y luego llegamos al capítulo 6 y vemos que nos habla acerca de que la tierra se había llenado de maldad y Dios decidió destruir la tierra. Dios decidió traer castigo. Ahora recordamos que la Biblia nos recuerda que acerca de los tiempos de Noé, ¿verdad?, donde había pecado contra Dios, ¿verdad? La Biblia habla acerca de que había la maldad del hombre había llegado contra Dios. Ahora, Dios tomó la decisión, ¿verdad? Dios decidió, y en su voluntad Él decidió castigar y dar una oportunidad de que el mundo pueda escuchar el mensaje de Dios por parte de Noé, el mensaje al arrepentimiento contra el pecado. El que quería salvarse podía entrar al arca. Ahora, esto me recuerda a lo que la Biblia dice en Romanos, ¿verdad?, donde dice la Biblia, donde dice Pablo, que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sabemos que desde el principio, ¿verdad?, Dios nos dio su palabra, su ley, en cierta manera, ¿verdad?, en cierta forma, ¿verdad?, yendo poco a poco, y el mundo iba aprendiendo poco a poco, pero a pesar de eso, ¿verdad?, el mundo se desinteresó por la palabra de Dios. Vemos en Génesis capítulo 6 cómo el mundo había llegado a un desenfreno en su vida, al grado de que Dios decidió traer un castigo y una oportunidad de arrepentimiento. Gracias a Dios que Dios es un Dios de misericordia, y Él, a pesar de que el mundo está en pecado, desobedeciendo a Dios y a su palabra, desobedeciendo sus mandamientos, podemos mirar que Dios trae una oportunidad de misericordia. Ahora, no porque tenemos esa oportunidad de misericordia, ¿verdad?, es que tenemos que, ¿verdad?, hacer a un lado su palabra. Tenemos su misericordia y tenemos sus mandamientos, que igualmente la Biblia dice que son un acto de misericordia, pero en el tema de la salvación, ¿verdad?, en Génesis 6, ¿verdad?, ellos tenían que escuchar el mensaje y creerlo y entrar al arca, ¿verdad? Sabemos que este es un símbolo, esto lo podemos mirar también, ¿verdad?, como lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Entonces miramos aquí, ¿verdad?, Dios había dado mandamientos a ellos, a los hombres, que ellos tal vez conocían,
o que habían escuchado y por los cuales Dios castigó desobediencia. Tal vez no miramos muchos ejemplos, ¿verdad? Pero vemos algunas cosas que poco a poco se fueron dando y poco a poco fueron haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, miramos, bueno, hay muchos ejemplos, ¿verdad?, que podemos mirar aquí, ¿verdad?, para no hacer tan largo la enseñanza, pero vemos aquí cómo ellos escucharon, algunos de ellos recibieron un castigo por desobediencia. Vemos algunas cosas sucediendo, ¿verdad?, buenas y malas desde Génesis. El pecado empezó a entrar en la humanidad. Y vemos, hermanos, que no hay escritura que nos diga esto estaba mal. ¿Por qué Dios castigó, por ejemplo, el pecado de Caín? Si no hay una escritura que decía, ¿verdad?, que él había pecado contra Dios, que él había desagradado a Dios con su ofrenda. ¿Verdad? ¿Por qué Dios castigó a Caín por haber matado a su hermano? ¿Verdad? Si no había un mandamiento escrito que él no podía deshacerse de su hermano, matar a su hermano. ¿Verdad? Porque vemos otras cosas, ¿verdad? Porque vemos que Dios castigó al mundo, ¿verdad?, por su pecado. Si no había un mandamiento escrito, no había una palabra escrita acerca del pecado. Bueno, pues una de las cosas que podemos ver en la palabra de Dios, ¿verdad?, es que una vez más Dios siempre da una oportunidad al mundo de el arrepentimiento, ¿verdad?, de venir a la verdad, ¿verdad? Y en este caso la Biblia nos habla que la gente pudo mirar y escuchar a Noé, ¿verdad?, las palabras de Dios, para que ellos puedan conocer cuál era la manera en que ellos podían salvarse de su pecado y poder tener una oportunidad de una vida nueva, de empezar una vez más. Ahora vemos en la Biblia, no vemos algo por escrito. Ahora, eso no significa que no había nada para ellos que obedecer. Que no había nada para ellos que obedecer. Creemos de todo corazón que desde el principio, ¿verdad?, desde la creación, Dios empezó, ¿verdad?, a enseñar a su gente, a su pueblo, a aquellos que amaban a Dios, ¿verdad? Y obviamente en el tiempo del huerto del Edén solamente sabemos que habían 2 personas y Dios, ¿verdad?, les da un lineamiento a seguir. No comas esto que no debes de comer, ¿verdad? Y ellos decidieron desobedecer y la desobediencia trajo ese castigo. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, quiero enseñarles algo muy interesante acerca de este tema. Hay una cosa que Dios nos ha pedido a nosotros como pueblo de Dios, y es enseñar a otros, a los que nos siguen, a nuestras generaciones, las palabras de Dios, ¿verdad? Así como fue responsabilidad de Adán y Eva de enseñar a su generación lo que Dios había dicho como incorrecto o como pecado, ¿verdad? Y por esa razón a Caín, ¿verdad?, no debería haber matado a su hermano, debería haber sabido lo que era incorrecto. Ahora, por esa misma razón, ¿verdad?, sabemos que Dios pudo traer el castigo al mundo en el tiempo de Noé, porque ellos sabían lo que era correcto y lo que era incorrecto, hasta lo que se había dado en ese tiempo, ¿verdad? Sabemos que tal vez hay muchas cosas que tal vez no sabían o no entendían, pero mientras pasaba el tiempo y la humanidad iba creciendo, podemos mirar cómo Dios nos enseña, ¿verdad?, que Dios iba dando su palabra al mundo. Y vemos, hermanos, cómo hay una responsabilidad tan grande, ¿verdad?, de que el padre y la madre podían enseñar o tenían que enseñar a sus hijos. ¿Por qué los hijos de Noé fueron, o a lo que podemos mirar, fueron una familia justa? Porque ellos agradaron a Dios y otros no. Bueno, porque Noé, ¿verdad?, tenía esta responsabilidad y tenía este deseo, ¿verdad?, de enseñar a su familia acerca de este Dios y de generación en generación poder, ¿verdad?, transmitir la palabra de Dios a sus generaciones. Y es muy interesante cuando estudiamos acerca de las generaciones, amados hermanos, y podemos mirar cómo Dios, ¿verdad?, nos enseña a través de ellas. Por ejemplo, cuando leemos en Génesis capítulo 5 acerca de Enoc, y vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 5 versículo 17, dice: fueron los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y luego vemos que en esta genealogía podemos mirar a Enoc, un hombre que agradó a Dios, que caminó con Dios, y la Biblia dice que Dios le llevó, ¿verdad?, que Dios decidió, ¿verdad?, llevarle.
Y luego vemos que después de él, ¿verdad? Salió, ¿verdad? Dice que desapareció y llevó Dios. Versículo 25 habla de Matusalén, ¿verdad? Y nos recuerda después de Enoc, el hombre que de esa generación tuvo la vida más corta porque Dios le llevó. El siguiente hombre fue el hombre que vivió la vida más larga en la tierra, que fue Matusalén. Entonces vemos aquí, recordamos, ¿verdad, hermanos? Esto es un indicio, ¿verdad? De la promesa de Dios, ¿verdad? De una buena generación, enseñando a otra generación. Dios nos recuerda, por ejemplo, ¿verdad? Que si tú honras a tus padres, ¿verdad? Tú tendrás una larga vida en la tierra. Y eso nos recuerda, hermanos, a cómo Dios, ¿verdad?, cumple sus promesas en cuanto a esto. Yo creo que desde un principio, ¿verdad?, Dios enseñó al hombre, ¿verdad?, a honrar, ¿verdad?, a honrar a sus padres. Yo creo que es algo que Dios desde un principio, ¿verdad?, trajo en la palabra de Dios. Y esto también lo podemos mirar en la obediencia de los hijos a lo que los padres podían enseñar a ellos, ¿verdad? Y las consecuencias del pecado, si podemos llegar a esta conclusión, ¿verdad?, en este punto. Entonces vemos las generaciones en estos capítulos siguientes, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en Génesis, como dice en 6, ¿verdad?, que los hombres comenzaron a multiplicarse, versículo 1, sobre la faz de la tierra, y luego versículo número 5 nos dice, ¿verdad?, que Jehová vio la maldad de los hombres, o sea, había pecado en ellos, y era mucha maldad, y todos los pensamientos de ellos era solamente el mal. Entonces, había pecado en la tierra, sí, y la Biblia dice, ¿verdad?, que el pecado trae sus consecuencias, ¿verdad? Por eso la Biblia nos enseña que en el tiempo en el que el pueblo de Israel tenía la palabra de Dios, la ley de Dios, como un asunto constitucional, ¿verdad? Había una ejecución de la ley, ¿verdad? Había esos pecados llamados en la Biblia pecados de muerte, ¿verdad? Eran llevados, ¿verdad?, a la ejecución de la ley, la ejecución que era la muerte, la pena de muerte. Y la Biblia dice que era apedreamiento, como por ejemplo acerca de los hijos contumaces y rebeldes, después de haber pasado por un procedimiento, ¿verdad? Y no cualquiera podía hacer esto, pero eran apedreados. Y qué triste, hermanos, las consecuencias del pecado. Igualmente podemos ver aquí, ¿verdad? ¿Y quién da la decisión? Bueno, como la Biblia nos explica en su ley, que Dios es que da la decisión. Y vemos aquí cómo Dios decidió, ¿verdad?, destruir el pecado de la humanidad y que Noé y su familia pudieran empezar de nuevo. Ahora, Dios no es un Dios que Él castigaría y quitaría, ¿verdad?, la oportunidad de salvación a un pueblo que no conoce lo que es el bien y el mal. Entonces, este pueblo, ¿verdad?, esta gente, ¿verdad?, la gente de este tiempo conocía cierta parte de lo que hoy conocemos como lo que es el pecado. Y ellos, ¿verdad?, pecaron contra Dios, pero había una familia que halló gracia delante de Dios, la familia de Noé. Vemos aquí, hermanos, como unas generaciones sin Dios y una generación con Dios. Y después de esto miramos otras generaciones, por ejemplo en Génesis, ¿verdad?, vemos en Génesis 6:22 que la Biblia dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces vemos aquí un hombre, ¿verdad?, una familia agradando a Dios con su generación. Y luego si miramos más adelante, ¿verdad?, en el capítulo 10, ¿verdad?, vemos las generaciones de Noé. Y algo muy curioso que podemos mirar, hermanos, y ya vamos a llegar al punto en un momento más, Génesis capítulo 10, ¿verdad? Vemos que nos habla de los hijos de Noé. Sabemos que antes de esto, ¿verdad?, Dios nos habla del pacto que Dios hizo con Noé, ¿verdad? Y sabemos que este pacto es un pacto eterno, ¿verdad?, que es un pacto que nunca va a ser quitado porque es una promesa de Dios. Y luego miramos, ¿verdad, hermanos, más adelante, ¿verdad?, cómo sucede algo, ¿verdad?, en Génesis capítulo 9, y vemos que Dios castiga, ¿verdad?, a Cán, ¿verdad?, y Dios bendice a los otros dos hijos de Noé, Sem y Jafet. Vemos cómo después aparecen las generaciones, y una vez más, Dios castigó, ¿verdad?, Dios maldijo a Cam por algo que él no sabía. Claro que no. Era algo que ellos conocían y sabían que era algo incorrecto delante de Dios. Entonces podemos mirar, ¿verdad?, que después de eso suceden generaciones. Por ejemplo, si leemos el capítulo 10, ¿verdad?, y no tengo en esta ocasión una lectura bíblica. Normalmente me gusta mucho predicar verso por verso, ¿verdad?, y siempre lo hacemos de esta manera, pero hoy estamos haciendo una pequeña reseña de esto.
porque estaríamos si no leyendo genealogías, ¿verdad? Y a veces es muy difícil leer genealogías para muchos de nosotros, entonces estamos haciendo nada más una pequeña introducción acerca de esto. Vemos el capítulo 10 entonces, ¿verdad? Que vemos aquí, ¿verdad? Genealogías, ¿verdad? Vemos que de Noé nos habla acerca de los 3 hijos y sus generaciones. Por ejemplo, si leemos del versículo 6 de capítulo 10 en adelante, versículo 6, nos habla de los hijos de Cam, de Canaán, ¿verdad? Nos habla de ellos y la Biblia nos dice, ¿verdad? Nos habla de sus hijos. Por ejemplo, nos habla de Ramaá, nos habla de Nimrod, ¿verdad? Nos habla de que él comenzó ciudades como Babel, nos habla acerca de Nínive, nos habla acerca de que de ahí salieron los filisteos, nos habla del Jebuseo, del Amorreo, del Gergeseo, del Ebeo, del Araseo, del Cineo. Y si miramos las generaciones de Cam, el hijo de Noé, ¿verdad? Que decidió, ¿verdad? Tal vez vivir o pecar contra Dios, ¿verdad? En esta ocasión. Podemos mirar, hermanos, que su generación, ¿verdad? Fue una generación que no agradaba a Dios. Pero miramos por el otro lado, hermanos, seguimos leyendo y vamos más adelante en el capítulo número 11 y los siguientes versículos. Estamos mirando, ¿verdad? Acerca de la generación de Sem. Y miramos, hermanos, cómo nos habla de Sem, ¿verdad? Que nos dice que de Sem salió Sala, de Sala nos habla, ¿verdad? Arfaxad, luego nos habla de Sala, luego nos habla de Eber, de Peleg, de Reú, luego nos habla de Serug, nos habla de Nacor, nos habla de Taré, y luego nos habla de Abraham, el amigo de Dios. Y miramos, hermanos, 2 personas, ¿verdad? Que tal vez son en la Biblia de nombres muy conocidos, tal vez no en la misma magnitud, pero nos habla de Cam y su generación, y nos habla acerca de un hombre que salió de Cam, y es Nimrod, el hombre que edificó ciudades que hoy en día en la Biblia, que hoy en la Biblia podemos identificar como ciudades paganas. Y luego miramos a Sem, ¿verdad? Y la descendencia de Sem hasta llegar a Abraham, hasta llegar a Abraham. Y podemos mirar, hermanos, cómo en ese tiempo Abraham, sin haberse cambiado el nombre todavía, pero miramos 2 generaciones, la generación de Sem y la generación de Cam. La generación de Cam, ¿verdad?, engendró a Nimrod, y la generación de Sem engendró a Abraham. Y luego recordamos, ¿verdad?, qué es lo que Dios pidió a su pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, si miramos más adelante, ¿verdad?, Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al versículo número 9. Algo que tenemos que recordar cuando leemos, ¿verdad?, lo que hoy en día llamamos el Pentateuco o la ley de Dios. Tenemos que recordar, hermanos, que Dios, ¿verdad?, estaba hablando con un pueblo que había olvidado incluso el nombre de Dios. Cuando estamos en el Sinaí, ¿verdad?, y miramos cómo Dios le dio a su pueblo los mandamientos y a esa gran multitud, aparte de Israel, ¿verdad?, esa multitud de toda clase de gente en el Sinaí, y les dio sus mandamientos, ¿verdad? No, muchas de estas cosas tal vez no eran cosas que nunca habían hecho ni escuchado, o que deberían de ser nuevas para ellos, pero recordamos que es un pueblo que había vivido en Egipto por muchos años y habían olvidado hasta el nombre de Dios. Entonces, hermanos, incluso imagínense, si alguien no olvida el nombre de Dios, ¿qué no habrá más olvidado acerca de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, un pueblo que tenía que ser recordado de tantas cosas. Yo no pienso, ¿verdad?, que fue Dios, que Dios cuando les dijo, tienes que amar a tu Dios, ¿verdad?, y no tener dioses, no es algo que ellos no deberían de haber sabido desde un principio. Pero no lo sabían, ¿verdad?, porque habían olvidado incluso hasta el nombre de Dios. Entonces no debería haber sido algo nuevo para ellos, pero algo sucedió, ¿verdad? Las generaciones dejaron de hablar de Dios a sus generaciones. Incluso estando en Egipto, ¿verdad?, olvidaron el nombre de Dios y olvidaron los mandamientos de Dios y olvidaron que deberían de seguir, ¿verdad?, una generación que enseña la palabra de Dios. Entonces llegamos a la palabra de Dios y les dijo Dios a su pueblo. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 al versículo 9. Y les dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón.
Dios les dio a su pueblo sus palabras, les dio su ley y les dijo, estas palabras tienen que estar en tu corazón. Ahora, Dios no les pediría hacer algo que ellos no pudieran hacer. Eso es algo imposible, ¿verdad? Que Dios te pida algo que no puedas hacer y por generaciones y miles de años, algo que tú no puedes hacer. Dios quería que ellos obedecieran su palabra. Por eso, cuando ellos se alejaban de su ley, Dios les llamaba adúlteros, que habían dejado su ley. Ahora, siempre, hermanos, siempre en cada generación podemos ver pueblo que sí siguió a Dios. Mientras, ¿verdad?, habían pueblos, ¿verdad?, en el tiempo de Jeremías que estaba lejos de Dios, Jeremías estaba cerca de Dios siguiendo la palabra de Dios, la ley de Dios. En el tiempo de Isaías podemos mirar, tal vez había pueblos lejos de Dios en adulterio, pero estaba Isaías y ciertamente o seguramente otras personas que sí estaban cerca de la ley de Dios. Entonces, estas palabras que le dio Dios a su pueblo tenían que estar en su corazón. Es lo que siempre Dios ha querido. Como dice David el salmista, que sus palabras, que sus mandamientos estén en su corazón. Vemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque tenía la palabra de Dios en su corazón. Ahora tristemente muchos de ellos, ¿verdad? Y es muy bueno no generalizar, ¿verdad? Siempre hablamos de generalizar. Es que el pueblo judío, es que el pueblo de Israel, es que los fariseos, ¿verdad? Es que hoy en día, ¿verdad?, la gente atea, es que los cristianos, es que estos y es que los otros. Y ciertamente, hermanos, nunca es correcto generalizar porque como la Biblia nos enseña, siempre ha habido un pequeño remanente fiel, ¿verdad? Siempre se generaliza, es que los pastores, es que los cristianos, es que estos, que los otros, y generalizamos y nunca es bueno hacerlo. Entonces sabemos que aún, ¿verdad?, el pueblo de Israel fue un pueblo que vivió en adulterio porque se alejó de la ley de Dios, porque la Biblia nos enseña desde tiempos antiguos que el adulterio fue alejarse de la ley de Dios y seguir a otros dioses. Entonces Dios le dice, esto estará en tu corazón, es algo que es posible que tú puedes hacer. Y tú y tú las repetirás a tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que desde siempre debería haber sucedido? Yo creo, hermanos, que Adán y Eva podían enseñar a sus hijos qué era lo que Dios quería. Yo creo que Dios mismo les enseñó que era pecado matar. Por esa razón, Dios castigó a Caín por el pecado que hizo contra su hermano. Y otras cosas que podemos ver, que Dios les había enseñado, ¿verdad?, a través de tal vez su corta generación, sus padres, y a través de Dios mismo, que ellos tenían, ¿verdad?, que hacer sacrificio, no de lo que ellos quisieran, ¿verdad?, pero de lo que Dios pedía. Y podemos mirar, hermanos, cómo Dios, ¿verdad?, quería que su pueblo, ¿verdad?, y esto, aunque esté escrito en Deuteronomio, sabemos que es algo que Dios seguramente, ¿verdad?, enseñó a Adán y Eva. Enseña esto a tus generaciones, después de que ellos tuvieron pecado contra Dios. Yo creo que Dios de alguna manera les enseñó las cosas que ellos tenían que hacer y que no hacer, que ellos debían de agradar, cómo agradar a Dios y cómo no agradar a Dios, ¿verdad? Y tal vez no de una manera tan plena como hoy en día tenemos. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos hoy en día la palabra de Dios y todos los libros de la Biblia, podemos entender claramente, ¿verdad?, las cosas que Dios nos enseña en su palabra. Pero mire que Dios les está hablando a su pueblo y les dice, mira, esto que te estoy dando hoy debe de estar en tu corazón. Es algo que lo debes de repetir a tus hijos y lo debes de hablar. Ahora, obviamente entendemos, en el tiempo antiguo no habían libros, no habían imprentas, ¿verdad? No habían cosas que hay hoy en día como tecnología. ¿Y cuál era la responsabilidad de ellos? Bueno, no era mandarlos a la escuela y que sus maestros les enseñaran, o no era, ¿verdad?, que siguieran, ¿verdad?, ciertas cosas, ciertos métodos de estudio, pero Dios les enseñó a su pueblo. Tú tienes que enseñar su palabra, su ley a tus hijos. Y tú tienes que hablar de ellas en tu casa. Tienes que hablar de ellas por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Recordamos cuando Dios le dijo a Josué que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que meditará de día y noche en él. Ahora, Dios quiere que nosotros guardemos su palabra y que la pongamos en nuestro corazón y que podamos enseñarla a nuestros hijos. Muchas veces, hermano, dejamos que la escuela, que sea la escuela, que sea el mundo, que sean, ¿verdad?, que sean otros medios que enseñen, ¿verdad?, nuestras generaciones las palabras de Dios, cuando esto no es correcto, hermanos. Los primeros que debemos enseñar a nuestras generaciones somos nosotros mismos. Yo creo que no es el deber de un pastor, aunque el pastor hace el trabajo, un siervo de Dios en una iglesia,
el trabajo de enseñar, ¿verdad? De predicar acerca de los hijos, acerca de los padres y acerca de varios temas de la familia. Pero más allá de todo esto, hermano y hermana que me escucha, si usted tiene hijos, tiene hijas, usted tiene la responsabilidad de enseñarles la ley de Dios, que ellos puedan amar la palabra de Dios. Usted tiene la responsabilidad de enseñarles, como dice aquí, hermanos, repetirlas a sus hijos y hablarlas en su casa y por el camino, al acostarse y cuando se levante. Hermano, sería bueno pensar, hermano, que nosotros como hijos de Dios, que tengamos este deseo de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, que podamos hablar con ellos, hermanos. Miren, nosotros, por ejemplo, aquí en la casa como familia, y nunca seremos el vivo ejemplo, ¿verdad? Pero aquí en nuestra casa tratamos de mantener a nuestras hijas, lo más cerca que podamos de la palabra de Dios. Tenemos cada día un tiempo juntos, ¿verdad? Esto lo habíamos esperado hacer hasta hace un tiempo, ¿verdad? Tal vez como 2 años, que ya son un poquito, ya pueden entender. Una tiene 8 años, otra tiene 5 años, ¿verdad? Otra tiene 3 años, 1 año, y la otra niña tiene 2 meses. Entonces, les enseñamos, tratamos de enseñarle cada día yo tomo un tiempo, ¿verdad? Para enseñarles a mis hijas las palabras de Dios, para que sus palabras, sus mandamientos de Dios estén en sus corazones. Y mire que nos sentamos, ¿verdad? Cantamos, luego después de eso les enseño. Por ejemplo, en este momento estoy enseñándoles a ellas acerca de las parábolas de Jesús, pero ya hemos visto casi todas ellas, nos faltan tal vez como 2 más tal vez. Y cada día en la mañana tienen un tiempo con Dios, en la noche tienen un tiempo con Dios. Y yo creo que aproximadamente tal vez cada día, al menos unas 3 veces, ¿verdad? Y esto no estoy hablando de la iglesia o de una reunión en la iglesia, pero tienen un tiempo donde están en contacto con Dios, donde es un tiempo en el que podemos enseñar la palabra de Dios. Entonces, hermano y hermana, Dios nos enseña aquí, ¿verdad? Que hay una responsabilidad. Ahora, en ese tiempo, como dijimos, hay una responsabilidad para nosotros. En ese tiempo, como dijimos, no había una imprenta, no había una manera en la que cada quien podía tener una Biblia. Y aún así, hermanos, es la responsabilidad de usted como padre guiar a sus hijos en las palabras de Dios, de usted que tiene generaciones o que tiene gente que le sigue, ¿verdad? Es una responsabilidad. Dios le dice, mira, estas palabras, ¿verdad? Mira, dice versículo 4, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Ahora tú dirás, pues yo no soy Israel, no le tengo que enseñar a mis hijos las palabras de Dios. Bueno, yo creo que usted como hijo de Dios, la Biblia dice que hemos sido hechos cerca. Entonces, si hemos sido hechos cerca, hermanos, tenemos que recordar que esto también es para nosotros. Si usted lee en el Nuevo Testamento, una vez más el Señor repite esto. Oye Israel, el Señor Jesucristo dice, Jehová uno es y amarás al Señor. Ahora, yo no podría decir, yo no soy Israel, entonces yo no tengo que amar al Señor con todo mi corazón. Claro que sí, porque somos el pueblo de Dios. Entonces, cuando leemos esto, ¿verdad? Recordamos esto, estas palabras estarán en tu corazón. Es porque es posible que su ley esté en tu corazón. Muchas veces tenemos la idea o el concepto de que es algo imposible el poder cumplir, ¿verdad? La palabra de Dios o cumplir la ley de Dios es imposible. Es algo que no podemos hacer, es algo que no debemos. Yo creo, hermanos, que como seres humanos es imposible para cualquier persona, ¿verdad? Que cumplamos todo lo que Dios nos pide que hagamos. Sabemos que como seres humanos fallamos, ¿verdad? En cualquier cosa, en cualquier área, ¿verdad? O en cualquier, ¿verdad? Punto de nuestras vidas, pecamos contra Dios. Y el hecho de que sea imposible que tú seas sin pecado, que tú seas imperfecto, no quiere decir que tú debes de tratar de vivir una vida lo más cerca de Dios y de sus mandamientos. Entonces dice, estas palabras estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Como comentamos, en el tiempo antiguo no había una manera tal vez en que podían tener una Biblia en su mano. Hoy en día la hay, tenemos la palabra de Dios en papel. En el tiempo antiguo, ¿verdad? Fue escrita en piedras y dada en piedras, hoy en día en un papel, ¿verdad? Pero de cualquier manera, aún en el tiempo antiguo, cuando fue escrita en piedras y hoy en día que es escrita en papel, Dios nos enseña que quiere que sus palabras estén en nuestro corazón desde siempre. Y hemos visto hijos de Dios desde siempre que han tenido sus palabras en su corazón.
Esto no es un asunto de tiempos o de dispensaciones o de generaciones. Es un asunto personal. Tú puedes tener las palabras de Dios en tu corazón. Recordamos que la Biblia nos enseña que hoy en día, ¿verdad?, la maldad se está multiplicando y el amor de muchos hacia Dios se va a enfriar. Eso habla también del amor a las palabras de Dios, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará. Entonces vamos a mirar, hermanos, en los últimos tiempos, ¿verdad? Muchas personas que tal vez tengan un amor frío por el Señor, que tengan un desinterés por el Señor, que tal vez estén sentados en las bancas de la iglesia, pero que haya un interés menor por la palabra de Dios, ¿verdad? Una generación tal vez más apática de servir a Dios. Y mire, hermano, que es algo correcto. Ahora, la culpa es de que el Espíritu Santo no ha hecho su obra. Claro que no. El Espíritu Santo siempre quiere hacer su obra en su vida, hermano y hermana. El problema es que nosotros hemos dejado que nuestro corazón se enfríe. Entonces Dios dice, ten estas palabras en tu corazón. Usted que es líder, que es padre, ¿verdad? Usted ponga su palabra de Dios, la palabra de Dios en su corazón. Primeramente, eso nos habla de que trabajamos con nosotros mismos y que arreglemos las cosas nosotros mismos en nuestro corazón con Dios, y después vamos a estar enseñando, ¿verdad?, a nuestros hijos. Y podemos hablarlas con ellos. Mire que, hermano, podemos tener 2 generaciones, ¿verdad? Y qué triste es cuando nosotros como hijos de Dios tenemos generaciones que se alejan de Dios porque no tomamos el tiempo. Yo no digo que todo padre o madre que tenga un hijo que se ha ido de Dios, que es porque el padre o la madre no le enseñó. Pero muchas veces, hermanos, sucede esto. Como padres y madres, no estamos haciendo la obra que tenemos que hacer. No estamos enseñando a nuestros hijos y estamos simplemente pensando que porque van a la iglesia y escuchan y se sientan, están recibiendo lo necesario para vivir una vida que agrada a Dios. Dios le dijo a su pueblo, enseña estas palabras a tus hijos y habla de ellas, fíjese, en tu casa. O sea, cuando usted esté en su casa, puede hablar las palabras de Dios a ellos. Y luego mire que dice, cuando andes por el camino. Ahora, esto me hace pensar en 2 cosas, ¿verdad? En que cuando estamos fuera de casa y cuando el pueblo está fuera en el camino, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando leo acerca de David, cuando él nos dice cómo él predicaba el evangelio a las naciones. Eso dice literalmente, él hablaba a las naciones que Jehová reina, que Jehová es creador, que Jehová reina y que Él vendrá a juzgar. Ese es el evangelio, ¿verdad? Y es una manera de que tú puedes predicar a una nación que no conoce a Dios. Por ejemplo, aquí en Tailandia, ¿verdad? En lo personal, algunas veces damos el evangelio de esta manera, como Pablo, ¿verdad? Hablaba de que hay un Dios, ¿verdad? Existe un Dios que es creador, ¿verdad? Y que Él juzgará. Entonces, vemos igualmente esto, haciéndolo David, ¿verdad? Hablando, dice, a las naciones de esta manera. Hay un Dios que es creador, hay un rey y un día vendrá a juzgar. Y esto me recuerda, en este versículo me recuerda esto, ¿verdad? Andando por el camino. Tal vez podría encontrar gente sin Dios, ¿verdad? Hablando en este versículo. Pero también podemos entender que habla acerca de en el camino, ¿verdad? Si tú vas con tus generaciones, con tus hijos, con tu familia, por el camino, tú puedes hablar incluso ahí las palabras de Dios. Y luego dice al acostarte y cuando te levantes. Entonces, en todo momento, tú puedes hablar las palabras de Dios que deben estar en tu corazón a tus hijos y tus generaciones. Vemos aquí, ¿verdad? 2 generaciones. La generación de Cam, que produjo, ¿verdad? Una generación sin Dios. Produjo a Nimrod y produjo Babilonia, produjo Nínive, entre otros lugares. Y vemos la generación de Sem, que trajo al hombre que Dios le llama el amigo de Dios, Abraham. Y vemos, hermano, como 2 generaciones saliendo del mismo padre, ¿verdad?, de Noé. Una agradó a Dios en sus generaciones y una no agradó a Dios en sus generaciones. Ahora, ¿podemos recordar esto para nosotros? ¿Hay algo que podemos aprender de esto? Claro que sí. Podemos aprender, hermano y hermana, de que como padres y madres, como personas que somos líderes, tenemos que enseñar a nuestras generaciones a agradar a Dios. Qué triste sería, hermano, que un día como padres podamos mirar atrás y podamos ver tal vez a nuestros hijos perdidos en el mundo sin Dios. Y esto, hermanos, de verdad que para nada es un juicio contra nadie, ni estoy pensando en nadie en mi mente en este momento.
Pero qué triste sería, hermanos, que podamos mirar atrás y podamos ver a nuestros hijos en el pecado. Y tal vez podamos decir como excusa, pues yo sí los llevaba a la iglesia y ellos decidieron hacer esto. Pero que realmente mirando atrás podamos recordar que nunca como padres tomamos el tiempo para enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, la ley de Dios. Y cuando hagamos lo que dice aquí, poner su ley en nuestro corazón, repetirla a nuestros hijos, hablarlas en nuestra casa y fuera de casa, al acostarnos y al levantarnos y en cada momento que podamos hacer esto. Ponerla como una señal en nuestras vidas, en nuestras manos y como una frontal en nuestros ojos y escribirla en nuestra casa. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra casa, mi esposa siempre escribe versículos de la Biblia en pizarrones que tenemos en diferentes lugares y escribimos en nuestra casa. Nuestros hijos, hijas que ya saben leer, van y empiezan a leer los versículos y aprenden las palabras de Dios. Ahora, es muy bueno, hermano y hermana, que llenemos a nuestros hijos de palabra de Dios y que si un día tristemente algo llegara a suceder, que sepamos que hicimos lo que Dios nos dijo. Y que si tristemente sucede, pues bueno, fue decisión de ellos, pero que no quede algo en nuestras vidas en que digamos, ¿sabe qué? Yo nunca les enseñé. Yo estuve tan ocupado en mi vida que me olvidé de mis hijos. Yo estuve tan metido en mis asuntos, metido en esto y en lo otro, que yo me olvidé de mis hijos. Estuve tan metido en estas cosas que los dejé a un lado y esperé que la iglesia haga su trabajo cuando era mi responsabilidad. Yo creo, hermanos, que en la Biblia no habrá un mandamiento literal que diga la iglesia tiene que enseñar a tus hijos, el pastor tiene que enseñar a tus hijos. Pero mire que aquí sí hay algo en la Biblia que nos enseña. Como padre, tú eres responsable por tu generación y por enseñar a tus hijos las palabras de Dios. Hermano y hermana, es tiempo de que quitemos más de televisión de nuestras casas, que quitemos más del internet de nuestras casas y que apaguemos tal vez en ciertos momentos nuestros celulares y que vayamos a nuestros hijos y tomemos un tiempo para enseñarles la palabra de Dios. Mire que nuestros hijos están receptivos en ciertos momentos de la vida, están listos para escuchar y que les enseñemos que allá afuera hay un mundo sin Dios. ¿Verdad? Si tus hijos van a la escuela pública, que hay un mundo sin Dios y que ellos deben estar alertas, hermano, y que les enseñemos con amor y que les enseñemos que los mandamientos de Dios nunca serán una carga, nunca serán, ¿verdad?, algo que nunca pueden lograr hacer o que es algo imposible de lograr. Que les enseñemos que obedecer la palabra de Dios siempre será bendición y siempre traerá un resultado bueno en la vida. Recordamos cuando leemos aquí, por ejemplo, estamos mirando esto en Deuteronomio, cuando Dios le dio a su pueblo su ley, recordamos que Dios dijo, si tú obedeces traerás bendición. Y aquellos que obedecieron tuvieron bendición a su vida. No solamente es para que miremos el pecado y conozcamos que somos pecadores, pero mire que Dios le dice, si tú obedeces su palabra, tú traes bendición. Y sabemos que hoy en día esto es algo real. Si usted obedece la palabra de Dios, usted traerá bendición a su vida. Y si usted desobedece, y usted puede enseñar a sus hijos de esta manera. Enseña a sus hijos, si ellos desobedecen ese pecado que ellos han hecho por quebrantar la palabra de Dios, traerá castigo a sus vidas. Si ellos van más allá del límite de Dios, más allá de las líneas que Dios puso sobre el pecado, ellos traerán castigo a su vida, traerán maldición, traerán castigo, traerán consecuencias de su pecado en sus vidas, y muchas veces son consecuencias que llegan aún más allá, ¿verdad?, de nuestras generaciones. Entonces, hermano y hermana, ¿qué es lo que podemos hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que yo quería enseñar entre tantas cosas, tantos versículos que fuimos viendo? Normalmente enseñamos verso por verso, pero el día de hoy vimos varios versículos de generaciones nada más, y luego llegamos aquí a Deuteronomio, ¿verdad? Y vemos el propósito de Dios para nuestras generaciones. Enseña estas palabras y que esas palabras estén en tu corazón. Y mira, hermano, es el propósito de Dios y siempre ha sido el propósito de Dios, que su palabra esté en nuestro corazón. Nunca Dios ha querido que su palabra no esté en su corazón, que simplemente usted la reciba, la lea, que usted vea que no ha podido con ella y que necesita algo más que esto. Pero mire, Dios siempre ha querido que su palabra esté en su corazón. Dios no pone tropiezo a aquel que viene a Dios.
aquel que sinceramente y de todo corazón viene a buscar agradar a Dios. Entonces, si usted enseña a sus hijos de todo corazón venir a agradar a Dios y usted le enseña correctamente las palabras de Dios, mire que ellos no encontrarán un tropiezo en lo que Dios les ha mandado. Muchas veces, ¿verdad? También hemos encontrado tristemente casos, ¿verdad?, de jóvenes que están enojados con Dios, ¿verdad? Porque ellos han dicho, yo he servido a Dios y Dios no ha respondido en mi vida, Dios no me ha bendecido en mi vida, ¿verdad? Pero tenemos que enseñarles, hermanos, a nuestros hijos, a pesar de las cosas que sucedan a su alrededor, a pesar de nuestras ocupaciones, a pesar de actividades que tengamos, hermano, es bueno quitarle tiempo a cosas secundarias y tomar el tiempo para nuestros hijos. Mire, yo le animo que usted tome tiempo con sus hijos, ¿verdad? Y que lo haga, mire, al acostarse y levantarse. Esto habla de un asunto diario, que usted pueda tomar el tiempo con sus generaciones y que un asunto de todos los días usted pueda enseñarles las palabras de Dios. No nada más se trata de que usted les ponga una caricatura de la Biblia ahí en la televisión, o que usted, ¿verdad?, les ponga a dibujar o a colorear, ¿verdad? Y eso no es algo malo. Es algo que va acorde a esto, ¿verdad? Al enseñarles, ¿verdad? Puedes hacer actividades con ellos. Pero mire, no deje que alguien más o algo más tome su responsabilidad. Que sea Dios. Que sea Dios, ¿verdad? Perdón, que sea usted, ¿verdad?, que tome esta responsabilidad y esta tarea que Dios ha mandado. Dios le dijo a su pueblo Israel, ¿verdad? Nuestro Dios uno es. Ahora, no nada más es un asunto, un Dios que es un Dios nada más de Israel, pero es para todo aquel que cree, ¿verdad? Y vemos, ama a tu Dios de todo corazón. Pon estas palabras en tu corazón y entonces repítelas a tus hijos, en tu casa, fuera de casa, al acostarte, levantarte. Encuentra pretextos fuera de tu casa. Cuando veas la naturaleza, cuando veas la creación de Dios, encuentra pretextos. Cuando pasen cosas chistosas, cosas tristes, cuando pasen cosas curiosas fuera de casa, en actividades, encuentra pretextos, encuentra maneras de enseñar a tus hijos las palabras de Dios. Mira que miramos dos generaciones, una generación sin Dios y una generación en Dios. La pregunta es, ¿qué generación quiere tener usted, amado hermano, amada hermana? ¿Qué resultado en sus generaciones quiere tener usted? ¿Una generación que agrada a Dios o una generación que estará perdida sin Dios? Bueno, hermano, usted lo decidirá en su vida, acorde a lo que usted decida hacer con sus hijos. Yo creo que estamos en tiempos, hermanos, donde la televisión, el internet, el Facebook, ¿verdad?, las redes sociales han tomado nuestras vidas como esclavos y nos han hecho perder el propósito de las cosas más importantes, ¿verdad? El propósito de servir a Dios. Nos han hecho perder el tiempo que tenemos que tomar con nuestros hijos, ¿verdad? Hoy en día nuestros hijos nos tienen que llamar tal vez una y otra vez para que dejemos el celular y les contestemos una pregunta. Tal vez nuestros hijos nos ven más tiempo en la televisión que en otras cosas. Están mirando, ¿verdad?, que le estamos dando tiempo a cosas que no son importantes. Y mire, llegará el tiempo en que su hijo y su hija le dará tiempo a cosas que usted sabe que no son importantes, ¿verdad? Y será demasiado tarde, tristemente, muchas veces. Pero no dejemos que esto suceda. Tome el tiempo, hermano, para enseñar a sus hijos las palabras de Dios. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad. ¿Cómo usted quiere que su generación sea? ¿Cómo usted quiere que sus nietos y los hijos de sus nietos sean? ¿Qué quiere que ellos aprendan? ¿Quiere que aprendan la verdad? ¿O quiere que aprendan las mentiras del diablo? ¿Quiere que escuchen la verdad? ¿O quieren que escuche las mentiras del diablo? Bueno, esto es su responsabilidad. Usted enseñe a sus generaciones las palabras de Dios, para que Dios pueda sembrar algo en sus corazones y ellos puedan poner sus palabras, las palabras de Dios, en el corazón también de ellos mismos. Y bueno, hermanos, les animo, a pesar de tiempos duros, tiempos donde el mundo, ¿verdad?, está queriendo tomar a nuestros hijos. Yo les quiero animar a hermanos y hermanas que nos escuchan, esté pendiente de sus hijos, hermano y hermana, aún sean muy pequeños, ¿verdad?, y tome tiempo para ellos y enseñar las palabras de Dios. No es difícil si usted deja que el Señor, que Dios le guíe a hacer esta actividad y pueda usted sembrar en el corazón de sus hijos, de sus pequeños.
Y bueno, hermanos, gracias por su tiempo. Dios me había hablado con esto hace un buen tiempo y yo creo que era algo muy bueno para compartir, hermanos, que no dejemos que el mundo tome a nuestros hijos, sino que nosotros mismos podamos enseñar las palabras de Dios a ellos. Y bueno, hermanos, gracias por aquellos que nos han escuchado, aquellos que han tomado el tiempo para este programa, La Verdad que te hace libre. Y les recordamos, hermanos, cualquier pregunta que usted tiene, cualquier duda, alguna petición de oración, algunas veces algunos hermanos quieren pedir algún canto. Bueno, hermanos, les invitamos a que usted nos escriba y nos mande un mensaje, ¿verdad? Y con todo gusto estaremos dispuestos a contestar sus preguntas, a orar por ustedes, ¿verdad? A poner tal vez en el tiempo que tengamos los cantos que ustedes pidan y pues será de mucha bendición para nosotros. Gracias, hermanos, por su tiempo. Les invitamos la siguiente semana a escuchar el programa La Verdad que te hace libre y recordamos que solamente hay una verdad que nos trae la libertad, que es la verdad de la palabra de Dios. Les mandamos un saludo, hermanos, que tengan un buen día por allá. Yo ya me voy a dormir casi y que Dios les bendiga, hermanos.